de nuevo, bienvenida a un nuevo vídeo de Entiende la Economía. Hoy hablaré de los cambios que he introducido en mi cartera de inversiones a lo largo del año 2026. ¿Qué tal está funcionando cada uno de los activos de mi cartera a lo largo de este año? ¿Cuáles son las modificaciones que estoy pensando introducir en los últimos meses? Y asimismo veremos la rentabilidad global de esta cartera hasta ahora. ¿Te interesa? Pues vamos con ello. La última vez que os había hablado de mi cartera había sido a comienzos de este año para indicar cuál había sido la rentabilidad que había obtenido a lo largo del 2025. Desde entonces hasta ahora ha habido pues unos cuantos cambios y considero que es adecuado que los veamos y nos detengamos en ellos y los motivos que tuve para introducir esos cambios. Mi cartera sigue teniendo un peso importante en metales preciosos. En concreto, sigo teniendo participación en dos ETFs que, bueno, en el caso de los metales preciosos con compra física, pues se denominan ETCs. Bueno, yo tengo una participación importante en el ETC Invesco Physical Gold. Y esta participación a lo largo del año 2026 se ha revalorizado pues aproximadamente un 6,2%. Y tengo también una participación mucho menor porque también es un activo de más riesgo. Tengo una participación, decía, mucho menor en el ETC Xtrackers Physical Silver, es decir, un ETF que invierte en plata. Este ETF pues tiene en estos momentos, en el año 2026, una pérdida acumulada desde el 1 de enero del menos 8,36%, que puede parecer notable, pero claro, hay que recordar que este ETC el año pasado me dio una rentabilidad del más 116%. Es normal que después de una época así haya una corrección más o menos suave o más o menos fuerte. Y alguien me puede decir, bueno, ¿y por qué no te libraste de este ETF si tenía que tener lugar esa corrección? Pues porque sinceramente yo sigo pensando que la inversión en plata en el momento actual es una buena inversión, puesto que existe, o mejor dicho, es una inversión con buenas perspectivas, puesto que existe una tendencia estructural a la escasez de este metal en el entorno industrial. Cada vez las industrias demandan más cantidad de plata, puesto que es el mejor conductor, mejor incluso que el oro, pero en cambio la producción de plata no está aumentando al mismo nivel. Esto hace que la tendencia al incrementar el precio en el largo plazo, pues yo creo que está ahí y que en algún momento se manifestará de nuevo. En mi cartera tengo también participaciones en estos tres ETFs indexados a diversas zonas geográficas. El primero de ellos es el Xtrackers MSCI World Quality, un ETF pues, que está vinculado a la evolución de empresas de todo el mundo, o al menos de todo el mundo desarrollado, con el factor quality. ¿Qué quiere decir el factor quality? Pues que tienen que ser empresas que tengan una rentabilidad sobre el capital relativamente alta, unos flujos de caja sostenidos y una deuda moderada, baja o incluso nula. Solo con unas condiciones semejantes se incluirán las empresas dentro de este índice. Alguien podría pensar que la inversión en este tipo de ETFs es una inversión ideal, que podríamos poner todo nuestro dinero en un Xtrackers MSCI World Quality y olvidarnos. Bueno, es una posibilidad, pero lo que también debemos pensar es que un ETF de estas características normalmente
tiene un precio ligeramente sobrevalorado. ¿Por qué? Pues porque son empresas que todo el mundo sabe que tienen calidad y que tienen esas características. Por tanto, no va a tener un precio barato. Cuando todo el mundo está interesado en algo, pues el precio sube, ¿no? Y cuando el precio de algo está alto, las probabilidades de que suba y de obtener una rentabilidad, pues también disminuyen. Así que hay que llegar a algún tipo de compromiso si queremos mejorar nuestro binomio de rentabilidad y riesgo, ¿no? El segundo de los ETFs en los que tengo algo de inversión es el Amundi MSCI Europa del Este, excluyendo a Rusia. Por cierto que este ETF en lo que va de año acumula una rentabilidad de casi el 30%, una rentabilidad excelente. Ahora bien, es cierto que este ETF ya lleva varios años con una rentabilidad o con unas rentabilidades buenas y que se está concentrando en una región geográfica relativamente pequeña. Por tanto, desde mi punto de vista, no es un ETF para mantener durante décadas. Es un ETF pues para mantener unos años, cuando las circunstancias lo aconsejen, pues traspasar este dinero a otro ETF, o al menos esa es mi intención. Y el tercero de los ETFs es Xtrackers MSCI Mercados Emergentes, Emerging Markets. ¿Por qué tengo este ETF si ya tengo un Xtrackers que está vinculado a las mejores empresas del mundo? Bueno, pues porque, cuidado, porque el MSCI World Quality que mencionaba antes deja fuera a las empresas de estos países emergentes, ¿de acuerdo? Y en el momento actual, pues estos países emergentes, entre los cuales se encuentran Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, Taiwán, Corea del Sur, pues están teniendo unos rendimientos pues más que aceptables, incluso en algunos momentos por encima del resto de empresas mundiales, ¿no? Por tanto, sería absurdo no intentar participar también de estas zonas geográficas que tienen unas perspectivas muy buenas a futuro. Hay que darse cuenta también que los mercados emergentes tienen un mejor comportamiento los años en los cuales el dólar se deprecia. Y en el año 2025 el dólar se depreció bastante y en el 2026 pues se ha mantenido bastante estable, si bien se percibe dentro del gobierno americano una intención de seguir devaluando el dólar en cuanto ello sea posible. Esa devaluación del dólar que habían iniciado quedó paralizada por la guerra de Irán. Un conflicto de estas características hace subir por lo general el valor del dólar frente al resto de divisas. Pero entiendo que esto es algo circunstancial y que esa tendencia a devaluar la moneda americana volverá en los próximos meses en cuanto sea posible. Vemos que este ETF, el de los mercados emergentes, ha acumulado en estos primeros 8 meses del año un 25% de rentabilidad, que está muy, muy bien. Mi cartera también tiene una participación relativamente importante en criptomonedas, sobre todo en Bitcoin. ¿Cómo invierto en criptomonedas? Pues realmente a través de ETFs, bueno, en el caso de Bitcoin es un ETP, el Fidelity Physical Bitcoin, que en este año 2026 ha tenido una disminución de valor del menos 13,44% en estos primeros meses del año. Recuerdo que estamos valorando hasta el 23 de agosto de 2026.
puede parecer un número relativamente bajo, puesto que Bitcoin ha acaparado titulares de lo mal que se ha comportado a lo largo del 2026. Sin embargo, en los últimos 8 o 10 días ha tenido pues un giro, ha tenido un giro al alza que ha hecho que esas pérdidas se hayan visto minoradas, ¿no? Por otra parte, hay que recordar que Bitcoin ya tenía en el último trimestre de 2026 unas pérdidas importantes respecto a su máximo y que no están lógicamente contempladas en este número, puesto que estamos poniendo cifras desde el 1 de enero de 2026. Una participación bastante menos importante que la que tengo en Bitcoin es la que tengo en el ETC de Xtrackers Galaxy Physical Ethereum. Este ETF indexado, vinculado a la evolución del precio de Ethereum, lleva en lo que va de año una disminución del menos 19,07%, una caída importante. También es verdad que, al igual que ha sucedido con Bitcoin, en los últimos 8 o 10 días está iniciando una remontada, un giro en su tendencia que veremos a dónde nos lleva. Y por último tengo también una participación mínima en altcoins a través de este ETF que es el Wisdom Tree Physical Crypto Altcoins. En este producto, pues desde el 1 de enero he tenido unas pérdidas del menos 24,25%. Afortunadamente, ya digo, es una participación muy pequeña. En general, no me gusta demasiado invertir en acciones de empresas individuales. Entiendo que cuando inviertes en acciones de empresas individuales es muy importante acertar. Es decir, es muy importante haber hecho un estudio, un análisis de las características de la empresa, de sus estados financieros, de sus tendencias, de su plan estratégico. Y eso, primero, no siempre tiene uno el conocimiento necesario ni la información para hacerlo bien, y en otras ocasiones uno no tiene el tiempo necesario para hacerlo bien. Entonces, entiendo que para la mayoría de los inversores noveles es más adecuado invertir en ETFs indexados a áreas geográficas y por tanto a través de los cuales estaría invirtiendo en una gran variedad de empresas a la vez. No obstante, yo sí tengo inversiones en estas dos empresas, en Berkshire Hathaway, donde tengo una participación muy pequeña, que en estos momentos acumula en el año 2026 unas pérdidas del menos 1,4%, muy poco, y en buena parte debido también a efectos del cambio de divisa. ¿Por qué tengo acciones en esta empresa? Bueno, pues porque Berkshire Hathaway es en sí misma una empresa de inversión, de gestión activa por algunos de los mejores gestores que existen en el mundo. De tal manera que considero que es una inversión que me puede proteger en un momento en el que vengan mal dadas, es decir, en un momento de crisis o de recesión. Realmente, como mi participación es muy pequeña, el efecto protector va a ser también pequeño, pero bueno, algo hará cuando llegue ese momento, que aunque pensemos que no llegará nunca, al final las crisis terminan llegando. Y tengo también una participación, está un poquito más importante, en ASML. ASML es la empresa holandesa que tiene la maquinaria para poder fabricar las máquinas que fabrican chips. Es decir, que cualquier empresa de semiconductores tiene que comprar su maquinaria a ASML, puesto que en muchos de estas máquinas ASML constituye un monopolio de facto. Y aunque en los últimos tiempos hay empresas chinas que han tenido una
fuerte evolución y que le están comiendo algo de terreno a ASML. Lo cierto es que en la tecnología más avanzada, en las máquinas más avanzadas de este tipo, ASML todavía no tiene rival. Entonces, claro, cuando me planteé en su momento que quería participar de los beneficios de la inteligencia artificial, pero claro, sin saber muy bien si iba a ser más adecuado invertir en esta empresa o aquella o en la de más allá, pues mi planteamiento fue, mira, gane la inteligencia artificial que gane o se desarrolle esto como se desarrolle, lo que van a ser necesarios son muchos centros de datos, muchos semiconductores y mucha venta de la maquinaria que produce ASML con este carácter de monopolio. Por tanto, a ASML le tiene que ir bien o incluso muy bien. Ese fue mi razonamiento y bueno, pues de momento en lo que va de año lleva un más 63,5%. Es cierto que a día de hoy puede estar demasiado sobrevalorada, ¿eh? Y en cualquier momento puede venirle una corrección. Cierto, ¿eh? Pero bueno, un más 63,5% te da margen. ¿Qué inversiones he abandonado en el año 2026? Bueno, pues yo empecé el año 2026 teniendo participación en el ETF Amundi IBEX 35 UCITS. ¿Y por qué vendí mis participaciones en este ETF? Pues cuando se inició la guerra con Irán, pues este ETF tuvo un comportamiento un poco peor que el resto de los ETFs vinculados a otras zonas geográficas. Es decir, estaba dando algunos signos de agotamiento después de que el IBEX había alcanzado pues prácticamente los 20.000 puntos y en una carrera frenética de algo más de 2 años. En ese momento consideré adecuado entonces proceder a esta venta y con lo obtenido en esta venta invertir en el MSCI World Quality, que también muestra síntomas de un cierto agotamiento y de una cierta sobrevaloración, es verdad, pero al menos estaría en un índice más diversificado geográficamente y que invierte en empresas de más calidad en término medio. En segundo lugar, también abandoné el ETF X-Trackers Russell 2000, que estaba indexado a las empresas de pequeña capitalización de Estados Unidos. ¿Por qué lo abandoné? Pues porque este ETF me estaba incrementando la volatilidad media de mi cartera y mi cartera ya era muy volátil con las participaciones que tengo en criptomonedas. Por tanto, estaba alcanzando unas cotas de volatilidad excesivas y me pareció recomendable disminuir la volatilidad. ¿Cómo? Pues vendiendo este ETF y con el importe obtenido invirtiendo de nuevo en MSCI World Quality. Veamos cómo ha cambiado la composición de mi cartera entonces en el año 2026. El ETF Invesco Physical Gold ha pasado de un peso del 26% a un peso del 31%. El ETF de Fidelity Physical Bitcoin ha pasado del 39% a algo menos de un 28%. El Wisdom Tree Physical Crypto Altcoins de un 4,9% a un 1,6%. A ver, en ninguno de estos ETFs que he mencionado ha habido nuevas aportaciones ni ventas a lo largo del año 2026. Por lo tanto, estos aumentos o disminuciones en el peso de mi cartera son fruto de cómo han variado su precio a lo largo del año 2026 y que he hecho nuevas compras pero de otros ETFs, lo que hace que el peso de estos pueda disminuir algo también.
En el ETF Amundi MSCI Europa del Este, excluyendo a Rusia, he pasado del 4,7% de la cartera al 5,3%. Esta subida se debe a la fuerte revalorización de este ETF, incluso después de haber vendido una pequeña parte de la participación que tenía. El ETF Xtrackers MSCI World Quality he pasado de no tener nada el año pasado a tener un 10,4%. Recuerdo que introduje este cambio con la intención de reducir la volatilidad de mi cartera. En el ETF Xtrackers MSCI Mercados Emergentes he pasado de no tener ninguna participación a tener un peso del 6,4%. Este ETF se adquirió principalmente para compensar la venta del ETF MSCI China que tenía el año pasado y aumentar la diversificación. Mi participación en acciones de ASML ha pasado de 0 al 4,7%. Yo no adquirí una participación tan grande. De hecho, mi participación, o sea, mi cartera inicialmente tenía un 3% de acciones de ASML, pero la fuerte revalorización que han tenido ha hecho que ese 3% a día de hoy sea un 4,7%. Probablemente empieza a ser razonable pensar en disminuir este porcentaje, en hacer un rebalanceo. En el ETF Amundi MSCI Europe Value, pues he pasado de una participación del 0% a una participación del 3%. ¿Por qué adquirí este ETF? Bueno, pues para compensar la venta de mi participación en un ETF vinculado a MSCI Europa. Lo cambié por esta otra participación de MSCI Europe Value. De esta manera aumento la diversificación por tipo de inversión. Si ya tenía unas inversiones con el factor quality, pues ahora quiero tener también algunas inversiones en factor value y encima introduciendo un poco más de peso a Europa. La participación en el ETF de Xtrackers Physical Silver, es decir, el ETF de plata, la participación ha cambiado de 4,2 a 4,6, es decir, ha subido el peso incluso después de haber vendido una parte de lo que tenía en este ETF. Recordamos que el ETF Amundi IBEX 35 ha pasado de tener un peso del 4,3% en mi cartera en el 2025 a un peso de 0, pues debido a los signos de recalentamiento que advertí allá por el mes de marzo-abril y que bueno, realmente después parece que se ha sobrepuesto y que ahora mismo está funcionando relativamente bien este ETF, o sea que quizás me equivoqué, no digo yo que no, pero la decisión se tomó por esas circunstancias. El ETF Xtrackers Galaxy Physical Ethereum ha pasado de tener un peso en mi cartera del 7,7% a un 3,7%. Se ha producido una dilución brutal por, bueno, pues principalmente por el fuerte mercado bajista que ha experimentado Ethereum. Y las acciones de Berkshire Hathaway han pasado de tener un peso del 2,2% en mi cartera a un peso del 1,3%. Esto se debe a que he vendido una pequeña parte de esas acciones a lo largo de estos últimos meses. Bueno, ya os he ido comentando cuáles son los pesos actuales de estos productos de inversión en mi cartera, los tenéis aquí de nuevo en esta tabla. Y también he ido comentando cuáles son las rentabilidades acumuladas por cada uno de estos productos desde el 1 de enero hasta el 23 de agosto de 2026. Y esas rentabilidades las tengo aquí recogidas en la última columna de esta tabla. Teniendo en cuenta esas dos columnas y utilizando la correspondiente ponderación, podemos hablar de una rentabilidad aproximada para mi cartera en lo que va de año del 4,7%.
A ver, es poco, ¿eh? Sí, más de una persona estará pensando que una rentabilidad así, en los tiempos que corren, pues es pequeña, cierto. Pero, ¿qué sucede? Pues que mi cartera está penalizada, por la inversión que tengo en criptomonedas, que este año evidentemente ha ido bastante mal, ¿eh? Tengo confianza en una mejora de esta rentabilidad en los próximos meses y sobre todo en el año que viene, pero es innegable que la primera mitad del 2026 ha sido una inversión que ha ido mal. De hecho, durante muchos meses de esa primera mitad de año, la rentabilidad de mi cartera era incluso negativa, ¿eh? Ha remontado un poco en los últimos tiempos. También quiero hacer notar que este más 4,7% es una aproximación, ¿eh? Porque para hacer un cálculo mucho más fino, tendría que tener en cuenta el número de días exacto que han estado en mi cartera las nuevas incorporaciones, porque no todas fueron incorporadas justo a comienzo de año, ¿eh? Pero bueno, este número de más 4,7% es bastante razonable, de acuerdo a los cálculos que he realizado. ¿Y cuáles son los cambios que quiero introducir en mi cartera en los próximos meses? Bueno, pues quiero aumentar mi participación en el ETF MSCI World Quality, porque es una participación que reduce bastante mi volatilidad. Entonces quiero elevarla del 10% actual de mi cartera hasta el 20%. También quiero elevar mi participación en Xtrackers, MSCI Mercados Emergentes, hasta el 8%, desde el 6,4% actual. Y quiero elevar también mi participación en Amundi MSCI Europe Value hasta el 4%, es decir, un 1% más que en la actualidad. También quiero incorporar a mi cartera en un futuro inmediato alguna participación en un ETF de infraestructuras, como puede ser el iShares Global Infrastructure. Quisiera incorporar del orden del 3% de peso en mi cartera. ¿Qué consigo con esta incorporación? Bueno, pues por un lado sería una inversión de baja volatilidad. Recuerdo que este tipo de ETFs pues invierten en carreteras, en puertos, aeropuertos, oleoductos. Bueno, realmente no es que inviertan en eso, invierten en empresas que se dedican a eso, ¿no? Y también, se me olvidaba y es muy importante, también invierten en empresas que construyen centrales eléctricas. Y teniendo en cuenta que la inteligencia artificial va a producir un notable tirón de las necesidades eléctricas, es muy posible que este tipo de productos se comporten relativamente bien en el futuro inmediato. Antes de despedirme, quiero recordar que ninguna de las opiniones y análisis vertidos constituyen una recomendación de inversión a título personal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, por favor dale al like. Si no te has suscrito ya, te sugiero que lo hagas y le des al botón de la campanita para que YouTube te recuerde cuando publico un nuevo vídeo. Nos vemos próximamente si tú quieres. Adiós.